Buenas tardes, hermanos. Seguimos con San Pedro y ahora vamos a ir al capítulo 2 y vamos a hablar de la piedra viva. Podemos recordar que en clases anteriores vimos la base de nuestra esperanza, luego seguimos con la expresión de nuestra esperanza y esta mañana vamos a hablar del testimonio de nuestra esperanza. Y el autor de estos estudios nos dice que todos nosotros tenemos ciertos detalles, señales, marcadores que nos indican que ya estamos llegando a la casa nuestra o a la casa de alguno de nuestros hermanos y ya sabemos dónde dar vuelta y dónde ir. Dice que esos marcadores nos guían y que nosotros también deberíamos ser un marcador que guíe a la gente al Señor Jesús. Dice que el cristiano debe atraer a la gente como lo hacía Lázaro. Podemos recordar que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, todos querían ver a Lázaro y aunque Lázaro nunca fue el centro de atención, era como si Lázaro estaba atrayendo la gente al Señor Jesús. Incluso decía que muchos dejaban la ley y se apartaban para seguir al Señor Jesús. Y por eso luego los fariseos querían matar a Lázaro, porque Lázaro era un indicador del poder de Jesús. Y dice aquí que el apóstol Pedro continúa escribiendo a los creyentes perseguidos y nosotros podemos recordar que aún en nuestro tiempo hay personas que por causa del Señor Jesús están siendo perseguidos. No sé cuántos de ustedes vieron el año pasado que mucha gente de Pakistán y de países ahí alrededor estaban huyendo de sus propios países y dejando sus casas y dejando sus bienes y saliendo solo con sus familias por causa de que se habían convertido al cristianismo. Y entonces Europa les abrió la puerta a muchos de ellos y muchos de ellos quedaron en el limbo migratorio, como se dice. Pero estas palabras de San Pedro están siendo dirigidas a expatriados y a peregrinos, dice así la Biblia, y lo vimos la semana pasada, que eran peregrinos, es decir, no tenían un lugar para llamar suyo propio. Y esta mañana vamos a seguir con Pedro y vamos a ver primera de Pedro 2 y vamos a ir del 4 al 6. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Veamos aquí cómo todas las cosas están dentro del plan de Dios y a su tiempo van a ir desarrollándose. Y en este momento, cuando Pedro está escribiendo, el Señor Jesús ya se ha ido al cielo. Y vemos ahí que esta palabra que escribió Pedro se basa en Zacarías. ¿Y cómo es posible que aún en el Antiguo Testamento, como dicen muchos judíos el día de hoy, que se han convertido al Señor Jesús y se llaman ellos mismos mesiánicos, dice que ellos encontraron un Mesías judío en el Antiguo Testamento? Y ellos se han ido convenciendo poco por poco de que realmente este Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores. Cuando dice que nosotros nos hemos acercado, acordémonos que realmente no fue por voluntad propia, sino que Dios nos trajo a Jesús. Dice que todo lo que
los que a mí vienen, el Padre me los da, dice, y yo no los echo fuera. Así que Él nos acercó a sí mismo y Pedro les está diciendo a ellos, acérquense a Jesús porque Él es la piedra viva. Ciertamente, dice, desechada por los hombres, por los edificadores. Y Él cuando está escribiendo eso, hermanos, está escribiendo a gente judía, pero también a gentiles que se han ido convirtiendo a Jesús y que están siendo perseguidos por su fe. Y también les está diciendo, ustedes, aunque no son pueblo, ustedes están siendo perseguidos por causa de su fe. Y les está diciendo, aunque ustedes siguen a Jesús, porque para los judíos es una piedra desechada, mas para Dios les dice, escogida y preciosa. Eso es una metáfora que Pedro hablaba, hablando también del templo, porque nosotros podemos recordar que el templo estaba siendo para adorar a Dios, pero más tarde vino a ser casa de mercado, lamentablemente, por lo cual también el Señor Jesús se enojó con ellos y luego ellos se enojan con Jesús y lo desechan. El mismo apóstol Juan nos dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces esta piedra viva fue desechada por los edificadores y a los edificadores se refiere a los judíos. Entonces nosotros vemos aquí que la vida de Jesús sirve para una guía. Miren ustedes como en la construcción siempre se dice que se escoge una piedra angular y cada una de las piedras tiene que alinearse a ella para dar las paredes correctamente con el ángulo. Por eso se le llama piedra de ángulo. Y tiene que ser parejita para que todas las demás piedras vayan emparejándose hacia ella. Y así es que Pedro les está escribiendo a los seguidores de Jesús que tienen que ser seguidores alineados con su maestro. Nosotros aquí también lo podemos ver cómo este Pedro utiliza esta idea para plantar la seguridad del creyente. Entonces aquí Pedro les está diciendo a los creyentes, la base de su seguridad es un fundamento de piedra, o sea, inamovible. Y vemos aquí que Pedro está combinando estas dos metáforas de templo y sacerdocio. Bien se ve que él se estaba refiriendo a los judíos que conocían las leyes del sacerdocio, y dice aquí, y estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, y la tarea de los sacerdotes era ofrecer los sacrificios, y por eso dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Pedro aquí nos está citando a Isaías 28:16 para decirnos que esta piedra del ángulo había sido profetizada de mucho tiempo atrás. Hermanos, hay tanta cosa que nosotros pensamos, a nosotros nos agarra de sorpresa las cosas, pero a Dios no, hermanos. Dios todavía está en control de todas las cosas, y aún el coronavirus, no crean que apareció y que dijo Dios, ándale, ¿y de dónde salió? No, no, no. Dios tiene todo bajo control, y aún nosotros, nuestra vida está en su mano bendita, y eso nos da gran seguridad, como dice Pedro a cada uno de sus oyentes. Ahora vamos a ver primera de Pedro 2 y vamos a ir del 7 al 10. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Miremos esto, dice que para nosotros Él es precioso. Cuando habla de esta palabra precioso no se refiere a hermosura, sino se refiere al precio, un valor incalculable. Entonces dice aquí que tiene mucho precio, pero dice que para los que no creen es una piedra de tropiezo. Dice también es roca que hace caer. Y también Romanos 9:33 se refiere a esto porque dice que es piedra de tropiezo porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Vemos aquí cómo cada una de las escrituras de Pablo, también Pedro las está escribiendo. Quiere decir que ellos están siendo inspirados por el Espíritu Santo de las mismas cosas. Y como dijo Pablo, no les escribo lo mismo sabiendo que ustedes ya lo conocen, pero es para que ustedes tengan seguridad. Entonces les dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y estas tres cualidades, hermanos, es que Pedro sabía que la nación de Israel estaban pensando que ellos tenían esas tres cualidades. Nosotros podemos ver aquí que Jesús fue rechazado, pero los propios edificadores vinieron a tropezar con la palabra de Dios. Estaba escuchando el otro día un estudio bíblico y estaba diciendo, la persona era un erudito en teología, y estaba diciendo él que cómo era posible que la gente estudiosa cree en Platón cuando Platón se escribió 300 años de que él había muerto, y que muchos de los filósofos se escribieron 600 años después de que ya habían muerto. Entonces, ¿cómo podían saber que realmente ellos dijeron tal o cual cosa? Sin embargo, la Biblia dice que fue escrita, el Nuevo Testamento especialmente, dice que fue escrita por personas que vivieron junto a Jesús. Dice que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis en el año 93. Y él mismo había caminado con Jesús. Así que nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios de primera mano, ¿ok? Entonces esto nos da a nosotros mucha más seguridad, y en eso se basan las personas defensoras de la fe para decir, ¿cómo ustedes pueden creer algo que fue escrito 300 años después de que la persona se ha ido? Y no pueden creer esto que fue escrito casi en el momento. Por ejemplo, se dice que Mateo, parece como si Mateo traía un diario e iba apuntando todo lo que el Señor Jesús hacía o decía. Y esto nosotros podemos ver entonces que la nación de Israel pensaba que ellos tenían estas tres características: linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y eso, hermanos, hemos venido a hacer nosotros. Y saben que en el Apocalipsis este pasaje dice reyes y sacerdotes, pero en realidad otras versiones dicen
que son sacerdotes en la corte real. Así que miren, hermanos, el privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, gracias a Jesús, nosotros hemos venido a ser esa nación santa, hermanos. Miren ustedes que quizá los judíos pueden burlarse de que nosotros digamos que somos nación santa porque somos gentiles. Pero en el Apocalipsis, al ver el Apocalipsis 5, 9 y 10, dice que había una multitud de toda lengua, raza, pueblo y nación. Eso quiere decir que ahí había mexicanos y guatemaltecos y judíos y de todos los lugares debajo del sol. Pero ¿saben por qué estábamos ahí? Estábamos, digo, porque Juan estaba viendo el tiempo futuro. Entonces, por eso digo que estábamos, porque yo también voy a estar, porque he sido comprada también como ustedes con la sangre bendita de Jesús. Y dice aquí, pueblo adquirido por Dios. Imagínense ustedes que Dios nos hizo y luego tuvo que comprarnos, porque nosotros nos extraviamos de Él y entonces el diablo dijo, no te los voy a dar a menos que me des a tu hijo. Y entonces dijo Jesús, yo muero por ellos. Y gracias a Dios que ahora hemos sido hechos pueblo. Y yo escribí esto aquí porque quiero que el hermano lea esa parte de Oseas 2:23 y dice que el Señor está mencionando que Él fue provocado a celos con los ídolos y Él iba a provocar a celos a la nación de Israel con un pueblo insensato, con un pueblo que no éramos pueblo. Y cuando dice insensato quiere decir que no somos sensibles a la voz de Dios. ¿Puede leerlo, por favor? Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Imagínense ustedes que Loruama quería decir la no amada, y Loami quería decir, tú no eres mi pueblo. Pero sin embargo, Dios, a quien nada toma por sorpresa, había dicho, ustedes me provocaron a celos, ahora yo les voy a provocar a celos a ustedes. Y ahora, hermanos, la no amada que éramos todos los pueblos gentiles, hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, y esto nos hace exclamar un gran aleluya. Y qué lástima que yo no sé cantar lindo, porque si no le cantaba el aleluya, ¿verdad? Pero miren ustedes, varios de los versos del Antiguo Testamento nos habla de esto mismo, y el pastor puede leer Deuteronomio 32:21. Dice así: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Miren ustedes entonces aquí, esto nos está diciendo desde el Deuteronomio, hermanos. Fíjense ustedes. Y luego Isaías también nos viene a decir lo mismo. Así que ya tenemos a Isaías, a Zacarías, a Moisés escribiendo en el Deuteronomio las mismas cosas. Y que nosotros, hermanos, ¿cómo es posible que los mismos judíos les era abominación comer con gentiles? Hermanos, pero desde que vino el Señor Jesús, y nosotros podemos recordar ese pasaje de Hechos donde Pedro está orando y está en ayuno, y
baja del cielo un manto donde hay especies de bestias, aves y reptiles que él no debía comer, y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ni común ha entrado en mi boca desde que yo soy hasta ahora, y no lo voy a hacer. Y Pedro dice que 3 veces bajó ese lienzo del cielo, y las 3 veces él le contestó lo mismo al Señor. Pero el Señor estaba dando una orden que no debe ser desechada. Entonces el Señor le dice sus razones a Pedro y le dice: lo que yo limpié, tú no lo vas a llamar común. Así que desde ese momento, hermanos, quiere decir que nosotros podemos y tenemos entrada amplia al reino de Dios solamente por nuestra fe en Jesucristo. Miren, hermanos, nosotros podemos ver que en ese momento llega Cornelio, bueno, no era Cornelio, sino sus sirvientes, y le dicen: necesitamos que vengas y hables con nuestro patrón. Entonces él se da cuenta en su mente lo que estaba viendo él en aquel lienzo, y cuando Dios le dijo: lo que yo limpié no lo llamas tú común. Entonces él se da cuenta que Dios no hace acepción de personas y que incluye a los gentiles en su reino, y que por eso ahora nosotros somos parte de la nación amada. Amén, aleluya. Y vemos aquí entonces a Pedro. Miren ustedes, este mismo Pedro es el que vio aquel lienzo, y es el mismo que ahora nos dice: llamaré a la no amada, la llamaré amada, y la llamaré pueblo mío, y ellos van a decirme Dios mío. Vamos a ver esta parte de Primera de Pedro 2, del 11 al 15. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces vemos esta parte y nos está hablando Pedro, y miren cómo nos está hablando con un ruego. Está diciendo: les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales. Esos deseos carnales era nuestra vida antigua, hermanos. No se crean de esas personas que te dicen: no tienes que dejar lo que haces. Como dijo un hombre que le dijeron: tienes que convertirte de esto que haces a Dios. Y les dijo: dejar todo mi fan para hacer una vida aburrida para poder entrar al reino de Dios. Eso contestó él. Y entonces dice él que Dios le dio una señal y ahora es un seguidor de Cristo. Pero miren ustedes, hay mucha gente que le dice: no tienes que hacer nada, puedes seguir tomando, puedes seguir usando drogas, solamente recibe a Cristo como Señor y Salvador. No, Pedro les está diciendo: amados, les ruego que dejen todas las situaciones carnales que batallan contra el alma. Y cuando Pedro se refiere al alma, no solo se refiere a nuestro ser interior, sino también se refiere a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Entonces, Él quiere que nuestras emociones y nuestra voluntad y nosotros en nuestra mente nos sometamos al Señor para que seamos capaces de vivir esa vida santa que Dios quiere que vivamos. Ahora nosotros podemos ver esto porque Pedro quería que ningún predicador pusiera en duda la validez de su testimonio. Hermanos, cuando nosotros ponemos en duda nuestro testimonio, créanme, hermanos, que nosotros estamos echándole tierra al nombre del Señor Jesús. Y eso es muy triste. Entonces ahora Él quiere que nosotros nos sometamos a Dios para que seamos capaces de resistir al pecado. Miren, hermanos, si ustedes le ofrecen una copa a una persona alcohólica, él inmediatamente va a decir que sí. Si ustedes le ofrecen una copa a una persona que fue alcohólica y ahora sirve al Señor, él le va a decir que no. Los dos tienen la libertad para decir que sí, pero solo uno de ellos tiene la libertad para decir que no, porque el otro es esclavo del alcoholismo. Entonces él no va a poder decir que no. Y esto es lo que Pedro quiere, que nosotros seamos libres al tomar decisiones que glorifiquen el nombre del Señor. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Así que ellos no les vamos a dar ni un chance de decir nada mal de nosotros, porque al decir algo mal de nosotros estarán hablando mal de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos darles esa oportunidad. Entonces, Pedro espera que los creyentes cumplan con su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Ahí mismo nos lo dice y todos lo sabemos. Dice que nosotros fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando nosotros predicamos de eso, tenemos por obligación ser luz. Todo ciudadano tiene derechos y tiene obligaciones. Nuestro derecho ha sido comprado para entrar a la ciudad celestial, pero nuestra obligación y responsabilidad es anunciar las virtudes del Señor Jesús, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí Pedro nos está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque también en ese entonces estaban siendo perseguidos y siendo obligados a renunciar a su fe en Jesucristo. Y ahora nosotros, hermanos, que no estamos siendo perseguidos, miren cómo es esta cosa, que nosotros no salíamos a hablar del Señor Jesús y del Evangelio, y ahora estamos encerrados. Ahora, aunque quisiéramos salir, no debemos salir. En muchas casas tienen un letrero que dice: no se aceptan visitas. ¿Pueden creer ustedes eso, hermanos? Entonces lo que podemos hacer es mándenles textos de bendición a sus conocidos que no son creyentes, por favor. Miren ustedes, Pedro nos habla también del gobierno. Dice, sométanse también al gobierno, porque Pedro no quería que los cristianos anden en la corte dando mal testimonio. Pero vamos a dejarlo hasta ahí donde dice que para que lo que murmuren de vosotros como malhechores, dice, glorifiquen a vuestro Padre Celestial y sean hallados en alabanza de los que hacen el bien.
Por eso dije, ellos no van a andar diciendo a las autoridades, oye, qué bien se comportan estos. No, pero no importa, vamos a hacerlo por causa del Señor Jesús. Y miren ustedes, aquí dice, en estos últimos versículos, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Yo tengo una amiga que no viene a esta iglesia, pero su suegro dice que todos los cristianos son una bola de ignorantes. Y yo creo que él ni siquiera fue a la secundaria, hermanos. Vean ustedes. Y yo les voy a recomendar en esta mañana una página que se llama One for Israel, y esa está en el YouTube y es muy interesante ver. Hay 464 testimonios y lleva 258,000 views. Yo creo ya debe llevar 259,000 o 258,000 con uno, porque yo anoche lo estaba viendo. Y este hombre, solamente les voy a decir de uno como ejemplo. Él tiene un doctorado en química y además es premio Nobel de química. Y él es un seguidor de Jesucristo. Y cuando ustedes entran a esta página, ustedes pueden ver tanta gente con títulos que nos dejarían con la boca abierta. Y todos ellos son seguidores del Mesías. ¿Y cómo es posible que gente diga que somos gente ignorante? Hermanos, estudiemos más nuestra Biblia, estudiémosla. El mismo Pedro nos dice, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando una persona nos pregunta algo de la Biblia y no sabemos, van a decir, son ignorantes todos los cristianos. Pero cuando usted le contesta con la Biblia, ellos van a saber que usted está interesado de crecer en el conocimiento de su Señor. Y cuando el Señor cuando Pedro se refiere a una nación insensata, otra vez lo voy a decir. Es una nación que no está interesada y que no es sensible a la voz de Dios. Hermanos, tengamos cuidado cómo nos conducimos. Dice Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación, toda la vida, tenemos que conducirnos de manera que nuestras obras sean glorificadas y sean para la alabanza de Dios nuestro. Y miren ustedes, como decía el Salmo 63, ahora nosotros le podemos decir a Dios, Dios, Dios mío, eres tú. Miren, hermanos, cuando antes andábamos tras los ídolos y tras la imaginación de nuestro malvado corazón, pero ahora somos pueblo y Dios es nuestro Dios. El Señor les bendiga.